¿Cómo no me acompañan? Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos a continuar ahora hablando un tercer mensaje del tema de la gratitud. Gracias a Dios por los excelentes mensajes que hemos escuchado acerca de la gratitud cristiana. Realmente yo me alegraba la semana pasada, y al escuchar el mensaje del pastor Abelardo también, de ver la fidelidad del Señor para con nosotros como iglesia, hermanos. O sea, cómo nos bendice Él por su pura gracia con excelentes mensajes, semana tras semana. Esa es una riqueza y una muestra de su favor inmerecido para nosotros. ¿A poco no? Amén. Así que ahora me pidió el equipo pastoral que complementáramos esos dos mensajes con un tercer mensaje en este tema que nos va a ayudar de una manera un poco más práctica a ver cómo podemos crecer en gratitud. Quiero pedirles que me acompañen orando. Cómo no inclinan sus rostros conmigo y oramos juntos. Señor, te quiero dar las gracias una vez más porque tú estás con nosotros. Gracias. Gracias porque estás a nuestro favor, porque nos bendices, porque nos amas, porque estás trabajando de una manera persistente, profunda, perfecta en nuestras vidas. Gracias por eso. Gracias porque nuestra salvación depende de ti, Señor. Gracias porque nuestra suerte depende de ti. Gracias porque el proceso de madurez en el que estamos depende de ti, Señor. Y que tú, en tu fidelidad y en tu habilidad y en tu poder, llevarás a cabo tu obra. Gracias. Yo quiero pedirte una vez más que me unjas y me uses para traerle tu palabra, el mensaje que tú me diste a aquellos que tú amas, para su bien, su gozo y tu gloria. Por Jesús, amén. Amén y amén. Muy bien. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo estuvo tu gratitud a Dios y a otros estos últimos días? Quiero preguntarte si tú rebosaste de agradecimiento para con Dios esta semana. Si me dejas serte honesto, los últimos dos mensajes, como les dije ahorita, que estuvieron excelentes, yo no pude haber predicado mensajes tan buenos como esos, me ayudaron a mí a estar más consciente del llamado que el Señor me ha hecho de vivir agradecido. Y sí necesito decir que sí estimularon gratitud en mi vida. Pero francamente hubieron días en los que esa gratitud no estaba rebosando. Y como equipo pastoral sospechamos que a muchos de ustedes les sucedió lo mismo. Y eso nos debe de lanzar una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos recibiendo excelentes enseñanzas en el tema, no estamos rebosando en la delicia que estamos recibiendo de parte de Cristo? ¿Por qué? Porque aún como hombres y mujeres en Cristo, es importante que nosotros entendamos esto, dentro de nuestro corazón hay un problema. Aún como hombres y mujeres en Cristo, dentro de nuestro corazón hay un problema.
Y ese problema nos estorba de vivir aplicando fielmente la palabra de Dios a nuestras vidas. Ese problema nos estorba de vivir rebosando de gratitud. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar un mensaje del primer capítulo del libro de Romanos que nos va a enseñar básicamente por qué el hombre de una manera natural es ingrato para con Dios. Hagan de cuenta que este pasaje va a ser como un ultrasonido espiritual de nuestro corazón. Y lo que va a pasar es que nos va a mostrar de una manera clara la dinámica de nuestro corazón que hay detrás de nuestra ingratitud. Y esa imagen nos va a resultar tremendamente útil, ya que nos va a enseñar su contraparte, es decir, cómo crece la gratitud en nuestro corazón. ¿Cómo es que crece? Y esa imagen lo que va a hacer es que nos va a dar una ruta bien práctica que tú y yo podemos seguir para abundar en gratitud para con Dios y para con otros en nuestra vida. ¿Cómo crecemos en gratitud? Es el título de mi mensaje, y lo que voy a proponerles es que nosotros rebosamos de gratitud cuando nos aferramos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros rebosamos de gratitud cuando nos aferramos a Cristo en nuestro corazón. Nos humillamos ante Él y confiamos en su verdad. Esto lo vamos a ver en Romanos 1, empezando en el versículo 18. Lo vamos a ver en 2 puntos solamente. El primer punto va a ser analizando el corazón de la ingratitud. El segundo punto, cómo crecer en gratitud. Así que empecemos con el primer punto, analizando el corazón de la ingratitud. Romanos 1, versículo 18. En este importante pasaje, algo que vamos a ver es que nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo nos ayuda a ver cuál es la actitud del hombre para con Dios. ¿Cuál es la actitud del hombre natural para con Dios? Y como respuesta, por consiguiente, ¿cuál es la postura que Dios tiene para con el hombre? Empecemos, vayamos a Romanos 1:18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ¿ni qué? Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Tremendo pasaje. Podemos aprender muchísimas cosas de aquí.
Pero por motivos de nuestro tema, vamos rápidamente a ver que Pablo nos está enseñando que la postura de Dios para con el hombre sin Cristo no es una neutral. La postura de Dios para con el hombre sin Cristo es una de hostilidad y de juicio. Nos dice que la ira de Dios está sobre todo ser humano que vive en contra de Él. Y que esta postura se debe no a que Dios sea malo, sino se debe a que el hombre sin Dios en su rebeldía vive restringiendo, vive resistiendo la verdad. Vive resistiendo la verdad que Dios mismo claramente le ha mostrado dentro de su corazón. Este pasaje básicamente nos está ayudando a ver que todo ser humano es responsable ante Dios. Tú eres responsable ante Dios, aunque no creas en Él. Eres responsable ante Dios. Todo ser humano es responsable de haberlo rechazado. Y esto porque Dios mismo se ha dado a conocer a cada persona. Dios le ha revelado su existencia y su poder a todo ser humano. De manera que en el último día, cuando la humanidad esté delante de Dios, siendo juzgada por Dios, y cuando la humanidad sin Cristo sea objeto de la ira de Dios, ninguna persona podrá excusarse delante de Dios o acusarlo de injusticia, ya que todo ser humano vivió en desobediencia al Señor porque tomó una decisión. ¿Cuál decisión? Resistir en su corazón la verdad que Dios mismo le mostró acerca de él en su interior. Después de que Pablo hace esto, nos ayuda a ver cuáles son unos de los pecados raíz o pecados cardinales que el ser humano ha cometido en contra de Dios y por los cuales enfrentará su ira. Nos enseña cuáles son los pecados cardinales por los cuales el ser humano es sujeto a una degradante destrucción. Es importante que lo captemos porque eso es lo que nos ayudará a ver el corazón de la ingratitud. El pasaje nos enseña que el hombre, aunque por bondad de Dios fue iluminado en su corazón, todo ser humano es iluminado en su interior con cierto grado de conocimiento de Dios y no responde adecuadamente a ese conocimiento y por lo tanto no adora a Dios ni le da gracias. Quiero que lo veas conmigo, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, es decir, no lo alabaron. La Nueva Versión Internacional dice no lo glorificaron. El ser humano, aunque conoce a Dios, el ser humano natural, aunque conoce a Dios, no adora a su Creador. Pero no solo no adora a su Creador, sino que no le da gracias tampoco. ¿Lo viste? A mí se me hace tremendamente revelador que Pablo meta en este pasaje introductorio a la epístola más importante del Nuevo Testamento la ingratitud como uno de los pecados cardinales. Como que eso nos ayuda a ver algo acerca de la ingratitud. Parece que lo que Pablo está haciendo aquí es que nos está ayudando a ver que una de las principales faltas por las cuales el hombre es culpable y responsable ante Dios es que no responde de una manera apropiada a la bondad que ha recibido. Parece ser que este pasaje nos está enseñando que una de las principales faltas
por las cuales el hombre es culpable y responsable ante Dios es que no responde apropiadamente a la bondad de parte de Dios que ha recibido. Es decir, no le da gracias. El ser humano no le da gracias. Que cuando las múltiples manifestaciones de la bondad de Dios llegan a la vida del ser humano, lo enriquecen. En lugar de adorar a Dios por su poder, adorarlo por su bondad, darle las gracias como corresponde, el ser humano sin Cristo se ensimisma. Deja de ver a Dios y se ensimisma. Resiste la verdad y se ensimisma. Y por lo tanto se atribuye a él mismo los beneficios recibidos y busca la adoración que solo le corresponde a Dios. Se atribuye a él mismo los beneficios recibidos. Estos beneficios vienen por mí. Si hay algún bien en mi vida es por mi causa, por mi propia mano, y por lo tanto busca la honra que solo le corresponde a Dios. La Biblia en todos lados, hermanos, nos anuncia que Dios es un generoso dador, que Él siempre le está dando a los demás. Piénsalo en esos términos. Dios siempre nos está bendiciendo. Siempre nos está enriqueciendo, siempre nos está confortando, ayudando. Y esto no porque lo merezcamos, lo hace simple y sencillamente porque nos ama. La condenación de este mundo es que en lugar de reconocer esas bendiciones divinas que todo ser humano recibe y adorar a Dios por su poder y agradecerle por su bondad, el hombre se atribuye el mérito que tiene por lo que tiene y busca su propia honra y adoración. Ya identificamos los dos pecados cardinales que Pablo nos está introduciendo en este pasaje. Habiendo hecho eso, quiero pedirles que volvamos a leer el pasaje, pero que lo hagamos tratando de contestar esta pregunta. Bueno, ¿por qué el ser humano no adora a Dios? O planteándolo de otra manera, ¿por qué el hombre no le da gracias a Dios? ¿Qué nos enseña este pasaje de lo que hay dentro del corazón que lleva al ser humano a tener una postura de ingratitud para con Él? Vamos a tratar de contestar esa pregunta. Para discernir nuestro corazón, básicamente tenemos que contestar dos cosas. ¿Qué estamos creyendo en nuestro interior y qué estamos deseando? Entonces quiero animarlos. Vamos preguntando qué es lo que cree el ser humano, qué es lo que piensa o qué es lo que desea que lo lleva a una postura de ingratitud y de autoexaltación. Vamos leyéndolo otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ahí está lo primero que se nos enseña. ¿Por qué el ser humano no vive en adoración a Dios? ¿Por qué el ser humano tiene una postura de ingratitud a Dios? Porque restringe la verdad. Vamos a seguirle, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y por lo tanto su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo creo que de una manera sencilla podemos englobar esta lista en tres categorías bien sencillas. ¿Qué hay en el corazón de la ingratitud humana? Número 1, resistencia a la verdad. Número 2, autoexaltación. El hombre se hace vano en su razonamiento, resiste la verdad y por lo tanto cree la mentira y se autoexalta. Y número 3, idolatría. En lugar de adorar al único Dios verdadero, adora a otros dioses que él mismo fabrica para que lo bendigan. El ser humano en su arrogancia, en lugar de reconocer a Dios y adorarlo, rechaza la verdad y se enfoca en sí mismo. La postura Dios nos hizo para que lo adoremos y para que lo disfrutemos. Y nosotros, en lugar de adorar a Dios y disfrutarlo, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en nosotros mismos, buscando nuestra voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, eso nos lleva a escoger la mentira y autoexaltarnos, a entronarnos en nuestro propio corazón, a creer que nosotros somos el centro de todo, la causa y el fin de todo lo que nos rodea. Por lo que hacemos es que empezamos a buscar a otros, ya sea otras personas, otros dioses que nosotros fabricamos para que nos garanticen nuestro bienestar y el cumplimiento de nuestras ambiciones. Pongámoslo así. El hombre natural, en lugar de servir al único Dios verdadero, busca ídolos que lo sirvan a él. Busca ídolos que lo sirvan a él. Cuando Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia de Roma, era bien fácil visualizarlo, porque la sociedad de aquel entonces fabricaba ídolos con piedras o con madera. Hoy en día somos una generación más informada y difícilmente hacemos este tipo de cosas, pero seguimos siendo igual de idólatras que los hombres del primer siglo. Solo que esos ídolos no están erigidos, no están levantados en nuestras casas, en nuestros templos, sino dentro de nuestro propio corazón. Pongámoslo así, mire. En el primer siglo había un ídolo que se le llamaba el dios Mamón, que era el dios de las riquezas. Así se llamaba, el dios Mamón, el dios de las riquezas. La gente que quería riquezas erigía en sus casas un monigote en la forma de este dios. ¿Y qué era lo que hacía? Le rendían tributo a ese dios de las riquezas. Y le rendían tributo no porque les interesaba la honra de ese dios, sino porque ¿qué era lo que buscaban? Que ese dios les diera riquezas, que ese ídolo les diera riquezas. Difícilmente alguno de ustedes tendrá en sus casas una estatua de este ídolo antiguo. Pero sí me pregunto si habrá entre nosotros personas que amen más el dinero que a Dios. Yo me pregunto si hay entre nosotros personas que piensen que lo mejor que pudiera pasarles no es más de la presencia de Cristo en sus vidas, no es ver más a Jesús y disfrutarlo, sino tener más dinero en sus cuentas bancarias. Esas personas, aunque están dentro de la iglesia, no están adorando al Señor, están adorando al Dios de las riquezas. Y definitivamente ellos no viven honrando a Dios y dándole las gracias. ¿Saben a qué le dan las gracias? A sus fuentes de ingreso. Le dan las gracias a sus clientes. Les dan las gracias a sus socios. Les dan las gracias y aprecian y valoran aquello que les da lo que ellos aman. ¿Qué hay detrás
de la ingratitud humana, hermanos. Resistencia a la verdad. Autoexaltación. No creemos la verdad, entonces creemos nuestras mentiras y buscamos tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Y número 3, idolatría. Que amamos o anhelamos algo más que a Dios. Ahora, este pasaje está escribiendo la condición de un hombre sin Dios. Un hombre que lo único que ha recibido es una revelación interior de que Dios es real, que Él existe y que por lo tanto merece ser adorado y merece recibir nuestra gratitud. Aquellos de nosotros que ya estamos en Cristo, no estamos en esa posición. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, tú no estás en esta posición. ¿Por qué? Porque tú has sido iluminado con una revelación especial. Tú has conocido a Cristo Jesús. Aquellos de nosotros que estamos siguiendo al Salvador, lo seguimos. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Lo seguimos. ¿Por qué? Porque hemos experimentado su amor y su salvación. Y esto no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo, sino simple y sencillamente porque Él voluntariamente entregó su vida en una cruz para recibir la ira que a nosotros nos corresponde por nuestra rebeldía y por haber resistido la verdad. Por eso es que nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar, porque recibió nuestro castigo y nos escogió para recibir su perdón y ser liberados de nuestra idolatría y de nuestra autoexaltación. Es por la obra de Cristo, hermanos, que ahora nosotros sí podemos vivir para honrar, adorar y darle gracias al único Dios verdadero. Es por la obra de Cristo que sí podemos vivir abundando en acciones de gracias, como veíamos la semana pasada. Sin embargo, aún como hijos de Dios, mientras vivamos en este mundo, continuamente vamos a experimentar una lucha en contra de nuestra carne. La carne quiere llevarnos continuamente a esta postura de autoexaltación, de ensimismamiento y de ingratitud. Es por eso que aunque sabemos que Dios es bueno y que merece nuestra gratitud, no sobreabundamos en ella. Y a veces hasta los hijos de Dios vivimos en queja y en amargura, ¿verdad? Ay, discúlpenme los visitantes, pero es la verdad. Es la verdad. Lo que necesitamos hacer es aprender a aplicar la verdad de Dios a nuestros corazones para que ésta nos transforme, para que ésta nos libere gradualmente y que lo haga vez tras vez. Piénsalo así, mira. Vamos a tratar de personalizarlo. Aún como hombres y mujeres en Cristo, que amamos al Señor, que anhelamos adorarlo con nuestras vidas enteras, de repente, dentro de nuestro corazón, también rechazamos la verdad. De repente, dentro de nuestro corazón, también escogemos la mentira. De repente dejamos de creer que Cristo Jesús es bueno. De repente dejamos de creer que Él es más que suficiente para nosotros. De repente dejamos de creer que su voluntad para nosotros es lo mejor que puede pasarnos. Hay ocasiones donde simplemente dejamos de creer que Él tiene todo el control de nuestras circunstancias. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Queremos nosotros tomar el control. Cuando nosotros en Cristo rechazamos la verdad, ¿qué es lo que sucede? Nuestra ingratitud se empieza a apagar también.
Y cuando nosotros dejamos de creer en la verdad, dejamos de aferrarnos a la verdad, lo que sucede es que nuestra mente se llena de mentiras. Y esas mentiras nos empujan, nos motivan a buscar nuestro bien por nuestra propia cuenta. Es decir, ¿qué empieza a pasar? Nos autoexaltamos. Resistimos la verdad y luego nos autoexaltamos. Queremos empezar a tomar la posición de Dios en nuestras vidas y comenzamos a anhelar desesperadamente lo que el Señor no nos ha dado o lo que nos ha prohibido. Pero que nosotros, como estamos engañados, cuando nosotros resistimos la verdad y aceptamos la mentira, ¿qué es lo que dice el pasaje? El corazón se entenebrece. Entonces, aún como hijos de Dios, de repente nuestro corazón es entenebrecido y engañados, concluimos que nosotros sí sabemos lo que es mejor para nosotros. Eso obviamente nos empieza a convertir en personas necias. ¿Has visto a un hijo de Dios, a un siervo de Dios que de repente actúa en necedad? Empieza a tomar decisiones que traen una ruina a su vida y a su familia. ¿Cómo llegó hasta ahí? Pues que empezó resistiendo la verdad. Empezó aceptando las mentiras que su carne le gritaba. Se empezó a autoexaltar a sí mismo. Dejó de confiar en la bondad de Dios y por lo tanto dijo, yo necesito buscar mi bien por mi propia cuenta. Y esa mentira lo llevó a actuar en necedad. Cuando estamos entenebrecidos, de repente empezamos a pensar que Cristo ya no es lo que nos llena, que su presencia y su amor no es lo que nos satisface. Y concluimos que si no anhelamos, si no obtenemos lo que tanto anhelamos, ya sea ese trabajo que tú quieres, tú empiezas a concluir, si no obtengo este trabajo, mi vida no va a tener sentido. Voy a estar igual de perdido. Si no obtengo esa posición, voy a estar perdido. Si no obtengo el respeto y la admiración de esa persona que no es mi cónyuge, voy a estar igual de perdido. ¿Qué es lo que empieza a hacer eso que está sucediendo en nuestro corazón? Sepulta nuestra gratitud. Sepulta nuestra gratitud y empieza a engendrar queja y amargura. Piénsalo así, mire. La mayoría de las veces que tú y yo no estamos sobreabundando en gratitud, ¿por qué es? Porque nuestras mentes están llenas de pensamientos arrogantes y falsos. Nuestras mentes están llenas de pensamientos arrogantes, vanos y falsos. Si tú no vives rebosando de gratitud en el día al día, empieza por aquí. Analiza lo que estás pensando. Analiza lo que estás pensando y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces tu mente está llena de mentiras. Estás simple y sencillamente pensando en esa casa que quieres y no tienes, que crees que te va a hacer feliz, del respeto que estás buscando de tus compatriotas y que no te dan. A lo mejor estás pensando continuamente en las ofensas que te han hecho, o a lo mejor estás atormentado con un sentido de culpa o de fracaso. Y cuando tú y yo estamos siendo sobrecogidos por esas mentiras, ¿qué brota de nuestro corazón? No brota adoración, no brota gratitud, brota amargura. Todo eso está sucediendo en nuestra mente. Y cuando esas mentiras se engranan en nuestro corazón, toman su lugar, entonces caemos en idolatría, aún como hijos de Dios. Y ahí es donde tomamos esas decisiones absurdas que traen ruina a nuestra vida.
Esta idolatría no solo destruye la gratitud, sino que nos hace esclavos. Es bien interesante que en el versículo 25, 24, dice que una vez que el ser humano cae en idolatría, adorando, amando más a otras cosas que no es el único Dios verdadero, lo que Dios hace es que le dice, ándale pues, sigue esas mentiras, sigue tus dioses. Tú vas a terminar siendo esclavo de tus lujurias. Lo que sucede es que aún como hijos de Dios podemos vivir esclavizados. Aquellas cosas que deseamos, que nos están destruyendo y parece que no podemos cambiar. Algo así es la dinámica de la ingratitud dentro de nuestro corazón. Vamos tratando de resumirla para que nos quede un poquito más claro. ¿Por qué no rebosamos de gratitud en el día a día? Bien sencillo, porque no tengo lo que quiero. Aquello que concluyo que merezco y le exijo a Dios. Y porque no confío en la bondad del Dios soberano. ¿Por qué no rebosamos de gratitud? ¿Cuál es el corazón de la ingratitud? ¿Por qué no vivo dándole gracias a Dios en el día a día? Porque no tengo lo que quiero. Idolatría. Aquello que concluyo que merezco y le exijo a Dios. Me estoy autoexaltando. Y porque no confío en la bondad del Dios soberano. Estoy resistiendo la verdad. Habiendo visto eso, vamos con nuestro segundo punto. ¿Cómo crecemos en gratitud? ¿Cómo sobreabundamos en gratitud? Vamos a ver su contraparte para identificar pasos bien prácticos que nos ayuden a sobreabundar de gratitud en el día a día. Y para hacer esto un poco más ilustrativo, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿cómo crecer en gratitud en medio de una situación de sufrimiento? En medio de una situación dolorosa, prolongada, que básicamente drena nuestra esperanza. Ya sea una enfermedad seria, una enfermedad crónica, una situación de desempleo prolongado, un matrimonio tormentoso, con un cónyuge abusivo, a lo mejor una soledad de años que está esperando, que está como destruyendo todo hasta el deseo de vivir. Una cosa, hermanos, es vivir en gratitud, sobreabundar en gratitud cuando todo está bien, cuando te está yendo bien, cuando tus expectativas se están cumpliendo, tus planes están prosperando. Es bien fácil darle gracias a Dios por fieles en este momento. ¿Por qué? Porque el auditorio va a estar rebosando, porque Dios está bendiciendo lo que estamos haciendo. Es bien fácil hacer eso. Pero cuando hay tiempos de sufrimiento, cuando estamos viviendo en medio del dolor, otra cosa es darle gracias a Dios ahí, ¿verdad? El sufrimiento, pocas cosas nos empujan tan fuerte a ensimismarnos como el sufrimiento. El sufrimiento nos lleva fácilmente a poner nuestros ojos en nosotros y no en Dios, a no creer en sus bondades y por lo tanto a no adorarlo y no a darle gracias. Entonces vamos a contestar la pregunta, ¿cómo crecemos en gratitud en medio del dolor? Mira, muchas veces pensamos que lo que necesitamos para sobreabundar de adoración y gratitud al Señor en medio de nuestro dolor es que nuestra aflicción se acabe, que las circunstancias cambien y que por fin llegue una buena noticia en nuestras vidas.
Básicamente vas al doctor y te dice la enfermedad desapareció. No, tú sales brincando. Recibes un correo ahí en tu computadora donde te contratan para ese puesto que estás aplicando, que está de ensueño, supera tus expectativas. La ingratitud se va, ¿verdad? O llega a tu vida la persona que has esperado por años. Fácilmente ahí le damos gracias, ¿verdad? Pero por favor, escúchenme en esto. Nosotros no necesitamos que nuestras circunstancias cambien para rebosar de gratitud. No necesitamos que nuestras circunstancias cambien para rebosar de adoración y de gozo en el Señor. Recuerda conmigo esto. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque Dios nos puso ahí. ¿Quién es el que controla nuestras circunstancias? Es el Señor, de una manera soberana y cuidadosa, que ha acomodado nuestras circunstancias específicas. Hasta el pájaro que hace popó en el carro cuando lo acabas de lavar. El Señor así de soberano es. Es el Señor que soberanamente ha acomodado todas esas circunstancias en nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Recordemos que Dios nos ama. Por difícil que sea entender eso, esa es la verdad. Lo que Dios desea de nosotros y lo que está ayudándonos a hacer es que en medio de esas circunstancias de fuerte aflicción, tú y yo aprendamos a rebosar de gratitud y de adoración a Dios. ¿Sabes qué pasa cuando una persona en medio de circunstancias de dolor está adorando a Dios y dándole gracias? Cristo es magnificado de una manera potente y única. Y que vivamos así, dándole las gracias mientras llega nuestra liberación. Ya sea que esa liberación sea la buena noticia que estás esperando, o que esa liberación sea que tu Padre Celestial te llame a su presencia y te diga: ven, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Así le damos gracias. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos a que hagamos. Bueno, ¿cómo sobreabundamos de gratitud en medio del dolor? La contraparte que Romanos 1 nos sugiere es bien sencilla. Número 1, aferrándonos a la verdad. Número 2, humillándonos delante de nuestro Padre Celestial. Y número 3, confiando y sirviendo al único Dios verdadero. ¿Cómo rebosamos de gratitud en medio del dolor? Aférrate a la verdad. Número 2, humíllate ante tu Señor. Y número 3, confía y sirve al único Dios verdadero. Vamos a ver cada punto por separado. Aferrándonos a la verdad. La principal batalla que vamos a enfrentar en pos de la gratitud y el gozo cristiano, la principal batalla es una lucha por la verdad. Es una lucha por la verdad. Todo se origina o surge de lo que creemos en nuestro corazón. De si resistimos la verdad de Dios que nos ha dado en su palabra y escogemos la mentira, o rechazamos la mentira y nos aferramos a la verdad, aunque nuestro dolor y nuestras circunstancias nos estén gritando continuamente todo lo contrario. La principal batalla del cristiano no es el diablo. La principal batalla del cristiano no es el mundo. La principal batalla del cristiano es una batalla interna. Es una lucha por la verdad. Cuando tú estás en medio de dolor, esperando ese trabajo que no llega, tu corazón te está gritando algo y tú lo estás escuchando.
Tu corazón te está gritando que Dios te ha desechado. Tu corazón te está gritando que Él te está castigando. Tu corazón te está gritando que Él no te ama, que su voluntad para ti no es buena, que Él no está interesado en ti, que te ha olvidado, que te ha rechazado, que lo que has hecho por Él no es suficiente, que tú tienes que hacer algo para entonces ganarte el favor de Dios, que tu corazón te está gritando que Él no es generoso, que Él es malo, que Dios no tiene tu mayor bien en mente. Si tú escuchas esas mentiras que tu carne te está gritando en medio de tu dolor, esas mentiras no solo te van a robar la gratitud, sino ¿sabes qué van a hacer? Te van a hundir, mano. Te van a destruir. Cuando esos pensamientos sobreabunden, sobrecojan tu mente, tu corazón, en ese momento recuerda, yo necesito aferrarme a la verdad. Yo necesito aferrarme a aquello que Dios me ha revelado en su palabra. En esos momentos de crisis, aférrate en tu corazón a la verdad que tenemos en Cristo. Cosas que tú y yo, las glorias del evangelio. No necesitas aferrarte a toda la Biblia, ¿me explico? A lo mejor tú estás diciendo, necesito aferrarme a la verdad, pero pues ni conozco bien la Biblia. Bueno, lee la Biblia. Pero mira, no hay problema. Aférrate a las glorias del evangelio. Aférrate al hecho de que Cristo ha pagado todos tus pecados. Aférrate en tu corazón al hecho de que el sacrificio de Jesús fue suficiente para reconciliarte con el Padre. Aférrate al hecho de que el Padre está a tu favor. Aunque no lo veas, aunque veas a todos en contra de ti, tú recuerda, el Padre está a mi favor. Y no porque lo merezca, sino porque Cristo recibió la ira de Dios que a mí me correspondía. Aférrate al hecho de que su voluntad para ti es buena. Edgar nos decía esto la semana pasada. ¿Cómo crecemos en gratitud? Número uno, recuerda los beneficios de Dios. Eso lo tienes que hacer en ese momento. Eso es aferrarte a la verdad. Tú estás ahí en la crisis. Recuerda esos beneficios. Recuerda la sangre del Calvario. Recuerda el perdón de tus pecados. Recuerda todo lo que sí tienes. Recuerda que Dios es bueno y que su voluntad para ti es buena, aunque tú no lo veas en ese momento. Aférrate al hecho de que Dios, de una manera personal, quirúrgica, precisa, está trabajando en tu corazón en medio de ese proceso. Mira, Dios escucha tus oraciones. Todo lo que tú le levantas al Padre, Él lo escucha. Muchas de las veces, ¿sabes cómo viene la respuesta a esas oraciones? Por medio de la aflicción. Es a través de la aflicción que Él contesta muchas veces nuestras oraciones. Él nos transforma por medio de la aflicción. En ese momento tú aférrate a Cristo. Y lo que va a pasar es que cuando estés aferrado a tu Salvador, confiando que te ama, que está contigo, esa verdad te va a consolar. Esa verdad va a traer como ligereza a tu corazón. Va a traerse como un respiro en medio de la opresión. Y ese respiro, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a ayudar a interpretar tus circunstancias correctamente. Vas a ver las cosas correctamente. Esas circunstancias no te van a decir cómo es Dios. La verdad de Dios te va a decir qué está pasando con esas circunstancias. Entonces tú las vas a interpretar correctamente y va a empezar a brotar gozo en ti. Y ese gozo te va a convencer de que Dios te ama
y convencido del amor de Dios y de su bondad para tu vida, ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecer de nuevo la gratitud. Como hijos de Dios necesitamos aprender a hablarle la verdad a nuestro corazón. Tú necesitas aprender a hablarte la verdad. Tu corazón te está gritando mentiras todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando tú y yo escuchamos esas mentiras, nos hundimos. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? A hablarle la verdad a nuestro corazón. Hemos visto en otras ocasiones que Martin Lloyd-Jones decía, la infelicidad de los hombres se debe principalmente a que ellos se la pasan escuchándose a sí mismos, en lugar de ¿qué? De hablarse a ellos mismos. Tú y yo necesitamos aferrarnos a la verdad, hablarnos a nosotros mismos. Bien rápido. Vamos a ver el Salmo 13. Salmo 3. Es un salmo que habla del sufrimiento y quiero que veas cómo el salmista se habla la verdad en medio de su sufrimiento. Salmo 13. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Versículo 5, fíjate lo que hace el salmista. Pero yo confío en tu gran amor. ¿Qué está haciendo? Se está hablando a sí mismo. Yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor porque has sido bueno conmigo. ¿Te fijaste? Él está hablando la verdad a su corazón. Es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Estamos hablando esa verdad. Nuestro corazón va a estar siendo impactado por esa verdad. Está siendo despertado. Así como cuando están los niños dormidos y tú quieres despertarlos y los despiertas y no se despiertan, ¿verdad? Tienes que darles unos bachones ahí. Algo así le va a pasar a tu corazón. Y tu corazón va a empezar a despertar. Y vas a ver la bondad de Dios, los beneficios de Dios. Le vas a decir, gracias, Señor. Gracias por mi aflicción. Gracias por la opresión, porque eso me está transformando a imagen de tu Hijo y tú estás recibiendo gloria. Y ese es el mayor anhelo de mi corazón. Aferrándonos a la verdad. Ya se me acabó el tiempo, pero vamos a seguirle. A ver hasta dónde llegamos, ¿ok? Número 1, ¿cómo crecemos en gratitud? Aferrándonos a la verdad. Número 2, humillándonos delante de nuestro Padre Celestial. Mira, si la ingratitud va de la mano si la ingratitud va de la mano de la autoexaltación, la gratitud va de la mano de la humildad. La gratitud va de la mano de la humildad. Si no estás viendo una gratitud rebosante en tu vida, recuerda esto, de alguna manera te estás autoexaltando. De alguna manera estás concluyendo que esa aflicción que tienes o que estás atravesando no la mereces. De alguna manera estás concluyendo que tú mereces algo mejor. De alguna manera estás cuestionando al Señor. Estás concluyendo que tú sabes lo que es mejor para tu vida y no Él.
Que si tú planearías las cosas, las hubieras planeado mejor que Él. ¿Qué es eso, hermanos? Autoexaltación. De alguna manera estás concluyendo que tú puedes cambiar tus circunstancias y por tu propia mano, por tu propio pie, darte una vida mejor. ¿Qué es eso, hermanos? Autoexaltación. Eso te lleva, ¿sabes a qué? A pelear con Dios. Eso te lleva a estar peleando con Él. Porque estás peleando por la supremacía. Quieres tener el control de tu vida. ¿Cómo crecer en gratitud? Humíllate. Humíllate ante el Señor. Ríndete ante Él. Vamos a ponerlo así. Acepta tu pérdida. Acepta tu situación. Y ahí, de nuevo, aférrate a la verdad. Y cree que esa situación, por incomprensible y dolorosa que sea, está cumpliendo un propósito perfecto. Está logrando tu máximo bien. En medio de tu ingratitud, en medio de tu dolor, ve a tu Padre Celestial, arrepiéntete y humíllate. Muchas veces, ¿sabes cómo sucede eso? Por medio de la oración. Acuérdate el Salmo 13, tú puedes leerlo después en tu casa. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista? Está orando. Yo quiero animarte a que tú ores. Si el único lugar donde oras es aquí en la iglesia o cuando vas manejando en el carro, pues vas a seguir rebosando de ingratitud, viejo. Y más si tú estás atravesando una situación de aflicción. ¿Qué es lo que tú necesitas? Acercarte a tu Padre Celestial con la postura correcta y dobla tus rodillas y clama a Él. Pídele perdón por tu arrogancia y pídele que te ayude a aterrizar tus pensamientos. Pídele que te ayude a soltar esas codicias, esas mentiras en las que tú estás creyendo. Pídele que te ayude a aferrarte a la verdad. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que Dios va a intervenir en tu vida. Dios te va a hablar. La Biblia dice que Jesús está ¿qué? Vivo. ¿Ok? Vivo. Y que el Espíritu Santo está dentro de cada creyente. La relación del cristiano con Dios no es con un libro, hermanos. No es con un rollo teológico. Tú y yo no somos buenos cristianos por aprender las doctrinas y hablar así como cristianos reformados, que a veces son los menos piadosos. El cristiano crece y disfruta una relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Una relación real. Así que yo quiero animarte. Ve a tu Señor. Ve a tu Salvador y clama a Él y pídele: Señor, ayúdame en medio de esta opresión a creer en tu bondad. Y el Espíritu Santo te va a hablar. Algo va a pasar. Él te va a hablar. Y lo que Él te muestre te va a confortar, te va a liberar, te va a fortalecer, te va a animar. Y vas a poder levantarte de ahí. Vas a decirle: Señor, gracias. Gracias por la carencia. Gracias por la humillación. Gracias por lo que me falta. Gracias por esta enfermedad. Gracias por el maltrato aún. Porque tú estás haciendo algo. Tú estás haciendo algo en mí. Y te alabo y te doy gracias. La gratitud cristiana crece conforme tú estás interactuando de una manera real con tu Salvador. Humíllate ante Él y Él se manifestará a tu vida.
Número 3. ¿Cómo crecemos en gratitud? Número 1, resistiendo a la verdad. Número 2, humillándonos ante nuestro Padre Celestial. Y número 3, adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Tú y yo rebosaremos de gratitud cuando renunciamos a nuestra idolatría y le damos al Señor el lugar que le pertenece en nuestro corazón. Tú y yo rebosamos de gratitud cuando ponemos a sus pies nuestros anhelos más profundos y renunciamos a ellos. Cuando tú pones a los pies del Señor aquello que más amas, aquello que más anhelas y renuncias a eso, empieza a crecer el gozo y la gratitud en tu vida en medio de tu aflicción. A lo mejor tú me estás escuchando y estás diciendo, qué difícil está eso. ¿Cómo que me estás diciendo que yo renuncie a aquello que más anhelo y aquello que más amo? Déjame recordarte esto, lo que decía Agustín de Hipona. Lo que parece difícil, el amor lo hace fácil. Lo que parece difícil, el amor lo hace fácil. Cuando tú recuerdas ¿a quién le estás entregando tus anhelos? ¿A quién? Al que murió por ti, al que recibió la ira de Dios en tu lugar, al que dijo, Padre, yo voy, yo quiero ser condenado, yo voy a recibir el castigo que Él merece para que Él pueda ser perdonado y recibido en los cielos. Castígame a mí, sálvalo a Él. A Él es al que nosotros estamos entregándole nuestros deseos más profundos. Mira, la principal estrategia del maligno es la mentira. Es la principal estrategia. Tú y yo lo vemos desde Génesis. Porque cayó Adán y Eva, porque el diablo los convenció de que Dios no era bueno, de que no tenía su mayor bien en mente. Y eso es lo que nos hace a nosotros temer de entregarle a Dios lo que más amamos. ¿Por qué? Porque si yo le entrego a Dios lo que más ama, ¿qué es lo que me va a dar entonces Dios? ¿Sabes qué concluimos siempre? Lo peor. Siempre me va a dar el peor escenario. Eso es mentira. Cuando tú y yo recordamos que aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es un Dios dador que siempre nos está dando y que nos va a dar el bien. Cuando tú y yo concluimos y creemos y nos aferramos a la verdad de que Él es bien bueno, entonces soltamos nuestros ídolos. Entonces es cuando ponemos a sus pies nuestros deseos más profundos y le decimos al Señor gozosos, sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Sea tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes cómo lo hacemos? No en este sentido de austeridad cristiana, como latigándonos, ¿me explico? Lo hacemos con gozo. Lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él nos va a dar el bien. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? A servirlo, a servir al único Dios verdadero. Y cuando tú y yo servimos al único Dios verdadero en el día a día, aún en medio de nuestra aflicción, nuestro corazón se va llenando de esperanza. Vamos a ponerlo así. Si tú estás pasando un tiempo de aflicción, ponte a servir al Señor. Ponte a servir al Señor. Sirve al único Dios verdadero. Anótate en fieles. Si no te anotaste en fieles para servir porque estaba todo ensimismado pensando en lo que no tienes, pídele a Cuauhtémoc o a Marta el favor de que te dejen limpiarle los carros a los pastores afuera. ¿Me explico? Haz lo que sea, pero aprovecha la oportunidad y salte de ti mismo y sirve al Señor. Conforme lo estás haciendo, poco a poco, tu corazón se va a ir llenando de esperanza, porque y eso te va a estar convenciendo poco a poco de que tu Señor, tu Padre Celestial que te ama, te va a dar el bien. Te va a dar el bien.
Y en esa esperanza, ¿sabes qué sucede? Tú le das gracias. Le das gracias. Y le dices, Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo aquello que harás. ¿Cómo rebosamos de gratitud, hermanos? Recordando que nuestra vida no se trata de nosotros, que tu familia no se trata de ti, que tus vecinos no existen para ti, que la empresa en donde tú estás no existe para ti, que nosotros no somos el fin de todo. ¿Quién es el fin de todo? Jesús. Jesús es el fin de todo. Tú y yo rebosamos de gratitud cuando recordamos. Yo simple y sencillamente soy una pieza que el Señor está usando para que se cumplan sus propósitos, ya sea en mi familia, en mi trabajo, en mi sociedad. Yo simple y sencillamente soy un instrumento que está apuntando al único que merece ser exaltado. Eso nos lleva a vivir adorando a Jesús y a darle gracias, a vivir dándole gracias. ¿Cómo rebosamos de gratitud en medio del dolor, hermanos? Aferrándonos en nuestro corazón a Cristo, humillándonos ante Él y confiando en su verdad. ¿Cómo rebosamos? Vamos concluyendo, vamos cerrando. ¿Cómo rebosamos de gratitud en medio del dolor? Aferrándonos en nuestro corazón a Cristo. Es decir, adorando al único Dios verdadero. Aférrate en tu corazón a Cristo, humillándonos ante Él. Y número 3, confiando en su verdad, aferrándonos en su verdad. Si tú y yo poco a poco aprendemos a caminar en esto, por medio del Espíritu Santo, el Señor irá produciendo gratitud en nuestras vidas y Él recibirá la gloria. Amén.